Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por ese amor que derramó por nosotros en esa cruz, y damos gracias por ese plan precioso que trazó muchísimo tiempo atrás. Aún antes de la cruz, Él ya nos había amado, y fue en la cruz donde ese amor fue derramado expresamente. Los quiero invitar a que vayan a su Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Si lo podemos leer juntos, hermanos, a la cuenta de 3. Dice: estos, bueno, me adelanto, ¿verdad? 1, 2, 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y ustedes van a leer el 8 y el 9, mis hermanos. Amén. Palabra de Dios que el Señor quería que estuviéramos recordando de manera constante. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, rogándote que tú nos hables en este día, que la palabra que tienes para nuestro corazón, Señor, sea ministrada. Queremos aprender más, Señor, queremos obedecerla, queremos, Señor, mi Dios, transmitirla, Padre. Queremos que tu nombre sea glorificado, Señor. Háblanos, te lo rogamos, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar. Hay un versículo que me gusta mucho en el libro de Daniel que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. Aunque habla sobre muchas cosas, específicamente quiero que recordemos ese pasaje para los maestros, para los que enseñan. Recordemos las enseñanzas de Jesús que decían: id por todo el mundo a predicar el evangelio. Y hay una parte muy importante que dice: enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Id y haced discípulos, es la gran comisión. El evangelio tiene que ver una gran parte con la enseñanza. El evangelio es una buena noticia que se comparte, pero el evangelio vivido en nuestros hogares, en el día a día, es la enseñanza. Y lo que hoy quiero predicar es sobre la enseñanza, un ministerio para padres. En la confraternidad regional que tuvimos, estuvimos platicando sobre la enseñanza, una tarea que se comparte en conjunto entre los maestros, entre la sociedad que a su modo educa, y entre los padres de familia. Y en esta noche yo quiero enfocarme un poco más al ministerio de los padres, aunque también esto es para maestros. Sabemos que los padres tienen una función muy importante en la enseñanza de cada alumno. Nosotros debiéramos ejercer la enseñanza como un ministerio paternal. Tendríamos que ver la enseñanza desde el enfoque paternal. Si lo viéramos de esta manera,
nuestras expresiones estarían dedicadas a enseñar a niños con amor que necesitan ser guiados. Si nuestra educación en nuestro país se enfocara más de una manera paternal, los resultados que se están viendo hoy en día serían distintos. Yo trabajé con muchos maestros, tuve muchos pacientes que eran maestros porque me vinculaba mucho con escuelas. Y así que llegué a escuchar frases como esta, ¿no? De mocosos volados, por eso ya ni aprenden nada, ya uno nada más hace sus horas y ya, porque ya estas generaciones no quieren aprender nada. El desprecio. Es difícil que alguien aprenda cuando no se le valora. Y sí, pobres niños, ¿verdad? O sea, quizás fueron mal educados, que llegan a un momento en que ya no respetan una autoridad. Pero volvemos a lo mismo, mal educados. El niño, la madre o el padre que dice niño maleducado se está criticando a sí mismo. El maestro que habla de niños maleducados se está criticando a sí mismo, porque el niño está para aprender y nosotros hemos sido puestos para guiarle. Y la enseñanza debe de verse desde un punto de vista paternal, de modo que usted pueda ver a sus alumnos como hijos. Pero si usted es un padre de familia, usted tiene que darse cuenta que la parte más importante donde se educa a un hijo es en el día a día, en el diario vivir. La iglesia se limita a 1 hora, quizás 2 horas cuando mucho, en la escuela dominical. La escuelita bíblica de vacaciones, que es la estrategia de las iglesias que más alcance tiene, digamos que abarca en volumen a más gente al mismo tiempo. En la iglesia donde nos tocó servir durante 20 años, me tocaba organizar, no tantos años, pero me tocó varios años organizar la escuelita bíblica de vacaciones. Y el objetivo de nosotros era llevar 400 niños. De esos 400 no todos se quedaban, pero en una semana a esos 400 niños teníamos que hablarles del amor de Jesús. Pero más importante que todo eso, teníamos que mostrar el amor de Jesús. Esa era la parte más difícil, porque sabíamos que nos faltaban herramientas básicas para retener a esos 400 niños. Y fíjese que nosotros tuvimos una estrategia porque nos dimos cuenta de que la mayoría de los niños que acudían a la escuelita eran hijos, nietos, amiguitos, primos, sobrinos de gente cristiana, y eran niños de otras iglesias que les encantaba la escuelita bíblica de la iglesia a la que nosotros asistíamos. Y me acuerdo que en una ocasión me eché encima a toda la congregación porque les dije: no queremos niños cristianos en la escuelita bíblica de vacaciones. Me miraron con ojos de ¿qué está diciendo esta hermana? Le dije: hermanos, perdónenme, pero los niños que vienen a esta escuelita vienen a esta y vienen a otras 4 cada verano. Entonces no queremos que traigan a sus amados nietos y ya son cristianos. Déjenlos que crezcan en su congregación. Vamos a buscar a los que nadie conoce, a los que nadie ve, los que nunca han venido. Y bueno, tuvimos que cambiar todas las estrategias. Una de ellas fue una rosca de reyes entre vecinos, no me critique, porque fue todo un éxito. Repartimos rosca de reyes, que es algo muy tradicional mexicano, y sí, tiene implicaciones de las que usted quiera, pero no les hablamos nada de la rosca de reyes, sino el propósito de a quién fueron a ver los reyes, los magos. Y eso jaló muchos niños. Pero ya una vez que llegaron, hermanos, créanme, tenía maestras al borde del llanto. Cuando llegaban y se me acercaban: hermana Mayra, no puedo con ellos. Hermana Mayra, esto es demasiado. Una de ellas tenía alrededor de 80 alumnos. Era un equipo de 7 maestros con 80 alumnos y todos eran vaguísimos, porque no estaban acostumbrados a estar 2 horas en una congregación. Pero al final de la semana las hermanas lloraban y decían: queremos hacer esto cada año. Y los niños lloraban de lo que habían sentido, de lo que habían experimentado. Fue una hermosa experiencia. Lo triste es volver a esperar 1 año para volver a vivir esa experiencia, porque esos niños tenían todos los días, aproximadamente 358 días de su año,
escuchando a sus padres, quizás entre discusiones, maestros que no los valoran, la vida como los trata. Muchos de ellos vivían solos. La expresión más común era que solamente iban a la iglesia por la comida, y qué bueno que solamente iban por la comida, porque tenían que llevarse la palabra de Dios como un valor agregado, porque muchos de ellos comían solos, y qué bueno que podían comer con nosotros, por lo menos en la escuelita bíblica de vacaciones. Pero imagínese la competencia de esos días contra un diario vivir. Ahora se lo voy a llevar a la experiencia de un maestro que no vive el amor de Cristo, o a un padre que no vive el amor de Cristo. Entonces la competencia de la palabra de Dios es injusta, porque el niño ve a un padre que puede reflejar o no al amor de Dios. Y mientras las palabras enseñan de que Jesús es amor, de que Dios es amor, de que el Padre nos ama, de la salvación del mundo, el niño tiene que lidiar con un maestro cansado, agobiado, aburrido, un maestro que ya no quiere trabajar para el ministerio, un maestro que ya se cansó, ya se aburrió, los niños no valoran, la iglesia no me valora, etcétera. ¿Se imagina lo que hace esa hora del efecto en ese niño? Contra la enseñanza de unos padres que piensan que la responsabilidad es del maestro de la escuela dominical. Yo les pregunto, ¿aquí cuántos de ustedes son maestros? Levante su mano, por favor, para saber a qué público le hablo. Muy bien. Ok, y los demás que no son maestros, bueno, tenemos una enseñanza que transmitir, y no solamente a nuestros hijos, sino aquellos a los que el Señor nos ponga. La enseñanza es un ministerio paternal o un ministerio para padres, porque implica el compromiso de enseñar como un mandato divino. Primero, hay que preparar a los niños para la siguiente etapa. En el vientre se educa. Sí, desde el vientre se educa. Los bebés pueden experimentar el rechazo, el amor, pero ya una vez que nacen, se sigue educando como bebés. La iglesia muchas veces no nos preocupamos por la educación de los bebés, porque creemos que a esa edad no aprenden. Pero la parte donde más se aprende es en los primeros 5 años de la vida. Quizás un bebé no entienda que sus papás no se lleven tan bien, pero un bebé sabe que la cosa no está bien. Y lloran a veces, se asustan. A veces tratan de quitar las lágrimas de una madre que está sufriendo. A veces tratan de abrazar a un padre que está enojado. Y a través de esas emociones nosotros podemos entender que el niño sabe lo que está viviendo. Un médico puede ver a un niño cuando es amado y es cuidado desde que entra, y puede verle sano, que es querido. Entonces el niño está recibiendo una enseñanza. Desde esa primera etapa nosotros recibimos la enseñanza. Voy a leer Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: esos son los mandamientos, los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. A Moisés se le ordenó preparar al pueblo a través de la enseñanza para lo que vendría. Israel estaba esperando entrar a la tierra prometida, pero Israel ya no era el mismo pueblo. Era un pueblo que había adquirido diferentes costumbres de su cultura, diferentes culturas que había adquirido con los egipcios. Ya no era ese mismo pueblo. Ahora le correspondía a Moisés estar enseñando, compartiendo ese mensaje del amor y las grandezas del Señor, mientras ese pueblo iba saliendo en el Éxodo y veía los milagros del Señor. Cuando alguien ve los milagros del Señor es fácil de creer cuando alguien lo ve, pero hay algo más sencillo, que es olvidar lo que Dios ha hecho. Entonces a ellos les correspondía ver que esas promesas de Dios se estaban cumpliendo, pero a la siguiente generación había que cuidarla para que recordara esas promesas de lo que Dios había hecho. La enseñanza es un mandato divino, porque muy seguramente nuestros hijos van a olvidar los milagros que Dios hizo en ellos cuando eran unos bebés. Quizás usted es la cristiana fiel
que vio el embarazo milagroso, que Dios salvó, que Dios guardó y se la va a repetir a sus hijos. Y los hijos van a maravillarse las primeras veces, pero después esa historia, si no la repetimos, se vuelve vieja y se vuelve obsoleta. Un hijo cristiano de un hogar cristiano puede recordar que sus padres antes llevaban otra vida, pero como él nunca la ha vivido, es muy probable que menosprecie esa vida y escuchemos frases como esta: ah, sí, como tú ya anduviste en el mundo, ¿verdad? Déjame, yo también voy y conozco y luego después regreso, porque qué injusto, tú ya viviste, yo quiero vivir mi propia vida. Porque ese hijo no le tocó sufrir lo que sus padres vivieron y se le ha olvidado la milagrosa manera en que Dios libró a sus padres de una vida de pecado y de dolor. Y como no lo recuerda, no lo sabe, pues entonces quiere experimentar sus propios golpes para entonces creer. Por ese motivo, a los israelitas se les ordenaba estar compartiendo estos mandatos, que se les enseñara cuando entraran a la tierra que iban a poseer. Un recordatorio constante de preservar esa doctrina, de preservar esa enseñanza. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cuántas veces le ha testificado a su hijo la forma en que Dios le salvó a usted? ¿Cuántas veces usted le ha dado crédito a Dios en las cosas que ha hecho en su hijo, para que su hijo atesore esas historias? Esa es la verdadera enseñanza significativa. Cuando uno va a la escuela y le enseñan álgebra, matemáticas, uno no entiende nada, porque uno dice, ¿y esto para qué me sirve y dónde se aplica? Y no sabemos nada. Pero cuando la enseñanza se aplica desde una manera práctica, en el diario vivir. Hoy fuimos a conocer Paquimé porque nunca habíamos ido, y no es lo mismo ver la historia en un libro que recorrer esos lugares que para ustedes ya es algo muy triste, pero para nosotros, wow, parecíamos unos felices turistas apreciando todo el paisaje, ¿no? Y las hermanas que nos acompañaban, no, esto antes estaba más bonito, ya ahorita está muy triste y muy feo. No se va a aprender de la misma manera. Qué diferente es enseñar a los hijos el cristianismo, demostrándole, mira cómo Dios te ha sanado, mira lo que Dios está haciendo en ti, mira lo que Dios hizo, a relegarlo a una hora de aprendizaje en nuestras iglesias o en nuestras congregaciones. Hermano, maestro, no minimizo el trabajo que tú haces, para nada, porque es de gran valor, pero quiero que como padres entendamos que la enseñanza más grande, la más significativa, es la del diario vivir, el día a día, que nuestros hijos puedan reconocer a una mujer, a un hombre de fe. La enseñanza es un ministerio para los padres o es un ministerio de tipo paternal, porque implica bendiciones por el aprendizaje para lo largo de la vida. Leamos el versículo 2 y el 3. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Las bendiciones de este aprendizaje para lo largo de la vida. Primero, la bendición de una vida prolongada. Para aquellos que obedecen la palabra del Señor, habla de una vida prolongada. A veces decimos cuántas porciones de la palabra de Dios son literales y cuántas son simbólicas. Bueno, esto tiene mucho que ver en sentido literal. Una vida prolongada, una vida llena de bendiciones, es aquella donde Dios le alarga los días, vive por mucho tiempo, su vida no es cortada de tajo, de golpe. Es una bendición ciertamente, pero aún la palabra del hebreo arak no solamente tiene que ver con una vida larga, sino también tiene que ver con una vida estable y de permanencia. Cuando guardamos la palabra de Dios y le transmitimos a nuestros hijos esa enseñanza, una de las bendiciones para ellos y para nosotros es una vida estable y de permanencia.
¿A cuántos adolescentes no hemos visto alejarse de las congregaciones? ¿A cuántos adultos no hemos visto alejarse de las congregaciones? Qué importante es que nosotros podamos transmitir esta enseñanza de la palabra de Dios a través de la estabilidad. Y como maestros, hermanos, este es el desafío: estabilidad. La estabilidad se enseña más allá de la palabra de Dios, que es importante, es viva. La parte es vivirla y demostrarla en el ministerio. No es lo mismo un maestro que va y viene. Sabemos que vienen problemas, hermanos, y estamos orando por nuestro distrito norte de Chihuahua, por cada uno de los maestros en cada rincón, porque el Señor bendiga sus vidas, porque el Señor guarde sus ministerios. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos maestros que no sienten ese llamado a permanecer. Uno de los maestros una vez me dijo: bueno, Mayrita, te he ayudado hasta ahora por mucho tiempo, pero yo creo que ya estuvo bueno, ya es hora de pasar a la siguiente etapa. ¿Sabe por qué? Porque muchos consideran que el ministerio infantil es de etapas, ¿no? Cuando yo era adolescente y joven les ayudaba con el ministerio infantil. Oh, pero ahora ya voy a ser un predicador serio, un maestro de adultos. Ahora sí voy a un ministerio serio. Y yo considero que el ministerio más serio es el de los niños, porque ahí es donde vas a influir verdaderamente para una vida entera. Mientras que el adulto tienes que convencerlo de abandonar el pecado, a este niño lo vas a librar de que viva practicándolo. Al niño lo vas a convencer a una edad tierna, donde cree verdaderamente en Dios. Y ciertamente la salvación es igual de valiosa para un adulto, para un anciano, que para un niño. Pero hermano, amo el ministerio infantil porque Dios me salvó siendo una niña, porque Dios tuvo misericordia de mí, salvó mi vida de la muerte. Y por eso es que mi familia empezamos a creer que Dios existía en primer lugar, porque me libró de las garras de la muerte. Y porque aún en la adolescencia, mientras yo andaba en mi vagancia, porque me alejé de Dios, caminaba por las calles y yo recordaba esos cantos en mi corazón, en mi mente, cuando mi vida no era tan buena, porque el pecado estaba destruyendo mi vida. Recordaba cantos como: solo Dios hace al hombre feliz. Los cantos que las maestras nos enseñaban. Cantos como las ovejas necesitan al pastor, te necesitamos, Señor. Y esas palabras taladran el corazón. Invierte en un niño, invierte en una vida entera. Y como padres, mi hermano, invierte en esa estabilidad de tus hijos. Esa estabilidad que se refleja en un matrimonio. Esa es una enseñanza para los pequeños. Es un amor que ellos quizás no van a entender, que tú como padre quizás lo vas a ver de una manera, un amor sacrificial. Cuando no hemos sabido llevar el matrimonio, entonces sí se vuelve sacrificial. Pero cuando pides a Dios misericordia, Él transforma los hogares para que sea una vida en abundancia. Y en vez de decir: me estoy sacrificando por mis hijos, digas: esta vida es hermosa en Cristo para mi familia, de tal manera que nuestros hijos puedan y deseen tener un matrimonio guiado por Cristo. A esto se refiere también la palabra con una vida larga, estable y de permanencia. Apliquemos esto a nuestros ministerios, que seamos aquellos maestros constantes, que los niños ven que no le están cambiando cada semana, maestros que aman a sus alumnos, que se preocupan por ellos. Seamos padres que transmitan estas enseñanzas, esa bendición de una vida prolongada, la bendición de una vida que se multiplica, que del hebreo es rabá, abundante, que crece, que domina, que se ensancha, que engrandece, que exige, que excede, que trae grandes ganancias. A veces cuando leemos esta palabra de la multiplicación, lo aplicamos solamente a los hijos. Ay, no queremos tantos hijos, no queremos esa bendición. Pero la bendición es más amplia, una vida de ganancias, una vida mucho mayor,
una vida abundante en Cristo. Esas son las bendiciones de transmitir ese aprendizaje a nuestros niños, una vida que excede las expectativas, una vida que engrandece. Y eso es lo que debe transmitir el maestro y el padre, una vida que se engrandece en su Señor, no por lo que Él dice de sí mismo, sino por lo que sus alumnos dicen de Él. Qué hermoso que se hable de un maestro como aquel que le enseñó la palabra de Dios, como aquel que lo encaminó a Cristo. Y a veces vamos a pensar que no hay fruto, mis hermanos. A veces vamos a creer que no hay fruto. Y como padres también nos va a pasar quizás. Creemos que lo que estamos enseñando, híjole, es que de todas formas no se acercan a Dios. ¿Cuándo van a venir a ti? Me doy cuenta que ya he avanzado en años. Hace una escuelita bíblica de vacaciones, ya no me tocó estar en la congregación, estamos trabajando en una misión por fuera. Y me ofrecí como voluntaria para ayudarles. Y el único puesto que había disponible era de ujier, lo cual me encantó, porque estar en la puerta recibiendo a la gente es algo que yo siempre había querido hacer, pero no podía porque andaba coordinando las cosas. Y para mí fue algo muy hermoso porque no lo esperaba. Y me mandaron a hablar para hacerme un reconocimiento por el trabajo que había hecho antes ahí en la escuelita bíblica en el cierre. Pero a lo que voy, hermanos, es que la persona que me hizo el reconocimiento me dijo esto: tú fuiste mi maestra en párvulos cuando yo tenía 4 años. Dice, y ahora soy maestra y estoy coordinando esta escuelita bíblica porque te vi lo que hacías, te admiré y estamos aprendiendo a ser como tú. Y en ese momento dije, ¿cuántos años tengo? Porque, y sí es verdad, era una niña muy pequeña, que incluso sus papás me prestaban y a veces andaba conmigo en todas partes. Era una pequeña, impactamos vidas, hermano, y no sabemos cuánto. Me ha tocado conocer personas que no están en el camino de Dios, lamentablemente, y que vienen de repente y dicen, ¿te acuerdas de mí? Tú me dabas clases cuando yo era una adolescente, cuando yo estaba chiquita. Y llegan a la iglesia con sus niños. Traje a mis hijos para que aprendan. Hermano, te cuento eso porque eso es lo que van a hacer contigo, con tu ministerio. Quizás tú sientes que tu ministerio aún le falta, pero eso es lo que engrandece al ministerio, hermanos. Esa es la bendición, esa es la multiplicación. El que otros recuerden lo que tú hiciste por ellos, el que otros recuerden que les hablaste con amor, el que otros recuerden tantas cosas, las galletas que les llevaste, pero sobre todo que estuviste con ellos, orando por ellos en un momento difícil. La enseñanza es un ministerio paternal o un ministerio para padres porque implica los principios de unidad y adoración básico del cristianismo. Versículos 4 y 5 del capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Unidad y adoración básico del cristianismo. El Señor tu Dios uno es. Esa es la enseñanza primordial y básica. En este Shema, que así se le conoce, en este pasaje, en la porción que Dios quería que estuviéramos repitiendo a las generaciones, transmitiendo, enseñar esa unidad básica. Nuestro Dios uno es, único. Implica el Dios verdadero, implica la unidad de Dios, implica la Trinidad en una sola persona. Verdades demasiado maravillosas, demasiado grandes que no podemos transmitir quizás muchas veces en toda la extensión a un niño, porque muchas de las veces nos cuesta trabajo entender todas esas maravillas. Pero lo que Dios puede entender, que Dios es uno, lo que los niños pueden entender, que Dios es uno, porque ven a su maestro que ama a ese Dios, al único Dios, con toda fidelidad. Sí, mi hermano, que impacte tu testimonio en tu ministerio, en lo que tú haces. Ciertamente en la escuelita bíblica
en nuestras enseñanzas podemos transmitir eso, que nuestro Dios es uno. Es una buena clase, es una buena enseñanza que puede ser, vaya, un semestre solamente de eso, de enseñar sobre Dios. Pero ver que un maestro sirve a ese único Dios pega sobre la vida del estudiante. Nuestros tiempos están cambiando. Y hoy los maestros y los ministerios pueden servir en una congregación el domingo y servir en un bar el viernes por la noche. Así es hoy en día, hermano, el cristianismo en algunos lugares. Las personas pueden hacer cosas que no agraden a Dios y ministrar en una congregación, porque a veces servimos al Dios del dinero. Y aunque queremos enseñar sobre el único Dios, nuestros hechos dicen que si hay algo más fuerte, el maestro o el padre de familia se puede desviar porque hay bienes o beneficios que son mayores para él. Que nuestro Dios sea uno solo. Esa sea la enseñanza. Que el Señor sea el proveedor. Que el Señor sea el que te saca del problema. Que el Señor sea el que salva a tu familia. Y no necesitamos a nadie más. Hay ciudades en nuestro país que las gobierna el narcotráfico y que aún congregaciones, no voy a decir denominaciones ni nada, pero bendicen a esos narcotraficantes por el beneficio que trae a las comunidades. Porque a veces depende del beneficio. Es para donde yo me muevo. El principio de la unidad de Dios es cuidar a nuestros alumnos de las diferentes doctrinas, de las diferentes enseñanzas, de los diferentes ídolos y a veces hasta del propio egoísmo o el egocentrismo. Enseñar que Dios es uno también implica enseñar su palabra en cada día y que no se divide. Hermanos, nos toca librar batallas hoy en día de ideologías de género, porque Dios es uno. Pero Dios quizás se equivoca y es injusto porque no permite que los homosexuales entren a las iglesias. ¿Ha escuchado frases como esa? Lo cual es una perfecta mala interpretación de la palabra de Dios por parte de una persona inmadura. Porque Dios ciertamente busca al que está lejos de Él independientemente del pecado y quiere que venga a Él. Pero a veces, tratando de simpatizar con los ideales humanos, un maestro puede sacrificar la unidad perfecta de Dios y empezando a enseñar lo que la Organización Mundial de la Salud enseña para entrar en la simpatía de un pueblo, lo que la Secretaría de Educación está enseñando. Qué difícil es, mi hermano, qué difícil es, pero va a ser más difícil para un cristiano que no ora, para un cristiano que no ayuda, para un cristiano que no tiene la disciplina de buscar a Dios, para un cristiano que no ha desarrollado un oído sensible a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu le dice cuando le guía, si es que le habla. Porque aquel que está percibido le va a tocar abrir brecha y enseñar palabra de Dios a esta nueva generación, inmiscuirse quizás de alguna manera, a veces secreta, a veces pública. Todos tenemos diferentes llamados, pero enseñar que nuestro Dios es uno es una enseñanza que se vive en el día a día. En el día a día nosotros podemos decir a nuestros hijos que Dios verdaderamente es uno, o podemos decir que nuestro Dios es quien nos provee, quien en el día a día nos bendice, quien nos da. Somos luz. Los maestros somos luz. Los cristianos somos luz en un mundo de tinieblas. Que esa luz no se vea comprometida por los beneficios que el mundo ofrece.
Esta enseñanza paternal o para padres implica los principios de unidad y de adoración básicos en el cristianismo. El principio de adoración a Dios se relaciona con buscar a Dios, con obedecer sus mandatos, según Deuteronomio 30:10. Jesús enseñó esto: si me amas, guarda mis mandamientos. Convertirse a Dios, dejar el pecado. Esta entrega, esta obediencia, hermanos, tiene que ver con la enseñanza que se da en el día a día. ¿Qué hace su maestro en su tiempo de clase? ¿Qué hace el maestro fuera del tiempo de clase? ¿Qué hace el padre de familia en el día a día? ¿Obedece a Dios? ¿Obedece a las autoridades? ¿Obedece a sus líderes? Es en esta enseñanza que nosotros enseñamos, porque adorar a Dios no es enseñar a los niños a alzar sus manos y cantarle. Adorar a Dios es enseñar a vivir una vida recta, conforme a los mandamientos divinos. La mayor adoración es una vida que obedece la palabra de Dios. Hace unos días escuchábamos a un pintor que es de por acá, por Delicias, y él platicaba, dice: en una ocasión alguien me confrontó, un adolescente ateo, y me decía: yo no sé por qué crees en Dios, nunca te ha hablado, nunca lo has visto. Dijo: no te ha dicho nada, no sé por qué crees en ese Dios. Dice: y cuando me fui de ahí dije: es cierto, nunca lo he visto, nunca me ha hablado. Y él dijo: pero tengo años obedeciendo a ese Dios que no he escuchado, que no he visto. Dijo: por un momento me sentí estafado, y al llegar a mi casa empecé a orar y le dije: Señor, yo siempre he obedecido cada uno de tus mandamientos y nunca me has hablado con voz audible, de tal manera que yo pueda decirle a ese ateo que te escuché. Y nunca te he visto, ni siquiera una visión, ni nada, ni tu presencia. Y aún así he obedecido cada uno de tus mandamientos. Dijo: me solté llorando como un defraudado y me quedé dormido. Pero mientras dormía, dijo, su voz por primera vez me despertó y me trató con amor. Y aunque yo le había desafiado, dijo, él me bendijo con su presencia y su voz en ese día. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La obediencia es la verdadera adoración al Señor. Y eso, hermanos, es la principal enseñanza del cristianismo en el diario vivir de un padre. Cómo se conduce, va a demostrarle a sus hijos si vale la pena servir a Dios y cómo se le sirve y cómo se le sigue. A veces decimos, ¿por qué esos hijos se desbalagaron? Pues si siempre los traje a la iglesia, ¿y usted cree que con traerlos a la iglesia es suficiente? Porque en la iglesia van a escuchar muchas cosas de sus amados líderes, y en la casa van a escuchar cómo los padres se expresan del liderazgo. En la casa van a escuchar a su mamá predicar en la iglesia, pero en la casa van a ver cómo su mamá se conduce. Entonces, a veces pudiéramos enseñar a los niños que hay una dualidad en el cristianismo. La forma en la que nos comportamos en la iglesia y la forma en la que nos comportamos en la casa y la forma en la que nos comportamos en las fiestas, con los amigos. Y entonces van a decir, no tengo que privarme de nada, solamente tengo que disfrutar las cosas de cada sitio. Los convivios de la iglesia, los beneficios de la iglesia y los beneficios en otras partes. Solamente hay que cuidar bien esa vida secreta. Qué importante es que la enseñanza de los padres enseñen la unidad de nuestro Dios, como un solo Dios al que servimos y seguimos, pero también como esa adoración que debemos rendirle. Nuestro culto básico, que sea nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros ánimos rendidos totalmente
a nuestro Dios. Capítulo 6, versículo 4 y 5 estuvimos leyendo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta adoración del alma, de los sentimientos y también del apetito, de los deseos, tiene que ver con el alma, y de las fuerzas. Meod es una palabra hebrea. Fíjese, amar a Dios con las fuerzas, meod, con vehemencia, con ímpetu, con fuerza, con arrebato. Y escuche estas palabras: totalmente, rápidamente, diligentemente y enteramente. Así se sirve a Dios y se sigue a Dios. Y de esta manera nosotros, más allá de cantar cantos hermosos o baladas, que eso pensábamos, ¿no? Los que crecimos escuchando canciones, las alabanzas son rapiditas y la adoración es tranquilita. La gente que ignoramos de alabanza, ¿verdad? Y no, la adoración es mucho más allá. Servir a Dios rápidamente, diligentemente, sin retraso. La enseñanza es un ministerio para padres porque implica un método cotidiano de tiempo completo. O es un ministerio de tipo paternal, implica un método cotidiano de tiempo completo. Versículos 6 y 7. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Un ministerio de tiempo completo. Háblaselos en tu casa, en el camino, donde andes. Yo recuerdo que el tiempo donde yo daba lecciones a mis hijos, las mejores lecciones, donde créame que aprendieron a escribir, era en el carro, porque nos trasladábamos diariamente 40 minutos hacia donde íbamos, a la guardería, al kinder. En el carro les pude enseñar a escribir, porque ahí aprendieron los sonidos de las letras. En el carro les pude enseñar algunas señas del lenguaje de señas, pero más importante, en el carro ellos platicaban sus problemas de bebés. Les estoy hablando de pequeñitos, ahora son otros los temas que vemos. Y en el carro me acuerdo que una de las cosas que yo hablaba mucho con mi pequeña es que ella quería tener un hermanito. Cada vez en el carro, yo quiero un hermanito, mamá, cada vez que íbamos en el carro. Y yo, pídeselo a Dios. ¿Y cómo se lo pido? Y otra vez practicábamos cómo se oraba para pedirle un niño a Dios, ¿no? Y al siguiente día, mamá, yo quiero un hermanito. Pídeselo a Dios, yo no los doy, los da Dios. Y otra vez, y cada día. Y ya después, mamá, yo quiero un hermanito. Espérate, Señor, y empezaba a orar ya en automático. Y otras veces ya, Señor, y empezaba a orar en automático en ese vehículo. Me faltó decirle que ese hermanito quería que se llamara Jaciel. A los 3 meses me entero de que estoy embarazada. Poco después me entero de que va a ser un niño y le pusimos Jaciel. En ese camino del diario a nuestro trabajo, ellos aprendieron a pedir a Dios sus cosas. No crea que en la casa no hablamos de la palabra de Dios, hermano, pero el carro era maravilloso para poderlos llevar calmados. Qué importante, hermano, es aprovechar cada cosa del día. Cuando llegan con su problema, con su necesidad, me han hecho esto, y usted puede hacer 2 cosas: hijo, desquítate, ponle un trancazo también, no te dejes, o puede enseñar un principio bíblico. Pero es en la forma en que usted responde ante el problema lo que a ellos se les va a quedar en el diario vivir. Si a usted le ofendieron, la forma en que usted reaccionó, esa enseñanza va a golpear más allá de todas las lecciones de Noé, de Jonás, del arco iris. Más allá de todo eso, lo que va a golpear sobre la vida del alumno es la forma en la que usted reaccionó. Recuerdo una ocasión, no me gusta balconearlo, pero sucede. Teníamos una maestra en la escuela dominical, era una jovencita como de 18 años, y la jovencita daba clases y empezó a engordar y a engordar y a engordar y a engordar. Y de pronto su pancita, nos dimos cuenta que no era una pancita de obesidad,
sino era una chica embarazada. Nadie le dijo a ella que el embarazo fuera del matrimonio era pecado. Y era una de las maestras donde yo trabajaba también como maestra de escuela dominical. Y cuando sale la cosa, ella quería seguir dando clases, porque ella estaba convencida que las cosas hechas de corazón son agradables a Dios. Porque cuando no enseñamos más que las emociones, pero no enseñamos a guardar los principios bíblicos en nuestra vida, es que surgen estas confusiones en la vida, hermano, de los niños, de los jóvenes y aún de los maestros. Principios básicos de la vida, hermano, que se tienen que enseñar en el día a día. Pecado, bendición, no condenación, no legalismo, no crítica. Esta ya la tienen por todos lados. La bendición de vivir una vida santa y pura. La bendición que acarrea obedecer a Dios. La bendición. Créame que los golpes en la vida enseñan las consecuencias. Nosotros nos tenemos que enfocar a obedecer la palabra, pero como padres y maestros a vivirla. Yo le pregunto qué diferente sería para esa niña, porque por algún motivo esa niña era educada por su abuela, esa jovencita. Sí, era educada por su abuela, porque por sus padres no estaba siendo educada. Había padres ausentes que no estaban ejerciendo su paternidad. Y esa es la consecuencia de muchos problemas de hoy en día. Se dice que la mayoría de los delincuentes que se encuentran en una cárcel, más del 70% de ellos no tuvieron a un padre presente. No tuvieron una figura paternal presente. Se dice que la mayoría de las mujeres que tienen un embarazo no planeado es porque tuvieron un padre ausente. Y no tiene que ver necesariamente con que el papá no viva en casa. Se puede vivir en casa y estar ausente. Un padre que solamente ha creído que solo es proveedor, si es que cree que es proveedor, que llevando el dinero a casa, pero ya llegando a la casa, déjenme descansar, déjenme ver mi fútbol, déjenme descanso, déjenme me tomo mis cervecitas. Y hay otros peores que ni siquiera son proveedores, ¿no? Pero el punto es que no tienen una figura paternal. Hermanos, ¿ya se fijaron cuánta joven resentida en nuestra sociedad feminista? Y en nuestras iglesias eso está entrando. Nuestras jóvenes empiezan a creer en el feminismo. Están confundidas, hermanas. Cuando pueda, lea lo que es el feminismo realmente. El feminismo verdadero y radical busca desaparecer al hombre de los hogares. Porque dice que el hombre es el que ha ofendido a las mujeres, no las deja crecer, las ha oprimido, no las deja trabajar, les gana los puestos. Puras mentiras de Satanás. Puras mentiras de Satanás. Porque estadísticamente las mujeres ganan igual que los hombres. Aunque ese es el argumento que más se ha dicho, que ganan más los hombres. Eso fue en los años 60, hermanos, y para atrás. Hoy en día la mujer gana igual. Lamentablemente muchas mujeres no quieren estudiar, pero exigen que se les abran plazas nomás por ser mujer. En el gobierno tantas plazas para mujeres, tantas plazas para el hombre, independientemente de los estudios, nomás por ser mujeres que se les dé el privilegio. Eso nos refleja esta sociedad, que hay un gran resentimiento contra el hombre. ¿Cuántas mujeres de ellas no tuvieron a un padre presente para que pudieran decir: no es cierto que los hombres nos oprimen? Mi papá siempre me amó, mi papá siempre me ayudó, mi hermano siempre ha estado conmigo, mi pastor me ha aconsejado, mi pastor me ha guiado. Lo que veo en esas mujeres es que algunas de ellas no tuvieron esa figura paterna presente. Vino alguien de afuera, las manipula, les inocula, les mete el pensamiento, y algunas de ellas son asalariadas, hermanas, les pagan para que enseñen a otras. Pero hay personas, mujeres, que no tienen fundamentos básicos de principios bíblicos, educación,
educación cristiana, educación bíblica, y están comprando esas ideas también, aunque su papá es el que les da el saldo para hacer publicaciones de feminismo, aunque su papá es el que les da el dinero para la ruta para irse a sus manifestaciones, aunque su papá es el que las lleva en el carro, pero eso tiene que ver con una ausencia paterna de educación, no física. Qué importante, hermano, que nosotros estemos presentes. Un método cotidiano de tiempo completo. Estar presente en la vida de nuestros alumnos. Sobre todo, estar presente en la vida de nuestros hijos, en cada decisión que tomen. ¿Hasta dónde la sociedad nos ha dicho que somos metiches y que hay que dejar que los niños decidan, que los jóvenes decidan? ¿Y hasta dónde los estamos entregando a Satanás por un descuido? Porque resulta cómodo también para luego decir, pues él escogió, pues ella escogió. Y luego esa criatura no tenía quien la guiara, no tenía quien le aconsejara. Nuestra enseñanza debe de ser en el día a día. La enseñanza es un ministerio para padres porque implica un constante repaso que va más allá del aula. Versículos 8 y 9. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Un constante repaso que sale del aula, un testimonio fiel. El tefilín, hermano, un testimonio visible. Se llama shel yad, el que se amarra sobre el brazo, de los brazos de las personas judías. Y este era para recordar la palabra de Dios en las acciones. Tiene que ver con las cosas que se hacen, que lo que haga refleje la palabra de Dios. Y el shel rosh, aquel tefilín, que era como una cajita con la palabra de Dios amarrada a la cabeza. Y esto tiene que ver con las actitudes, para que cuando los estudiantes o los hijos vieran y preguntaran, papá, ¿por qué traes eso amarrado en el brazo? Él pudiera explicarle que la palabra de Dios se practica, se hace. Cuando lo tuviera en su frente, que esa palabra tenía que estar metida en su conocimiento, en su cabeza, en sus decisiones y en su corazón. Pero no se limita a eso. Cuando habla de ponerla en los dinteles, en los marcos de la casa, la mesusa, que era un rectangulito de este tamaño que incluía también el Shema, que es esa palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Para que cada vez que los judíos entraban a su casa, con los 2 dedos la tocaban, la besaban. Y para que el niño preguntara, ¿qué es eso? Bueno, nuestro Dios nos sacó de Egipto, y recordar una vez más la historia de las cosas que Dios hizo en nuestra vida. Realmente nuestros hechos reflejarán a nuestros hijos, hermano. Nosotros como no somos judíos y no tenemos esos recordatorios en nuestra casa, pero ¿qué es aquello que nosotros usamos para recordarles a nuestros hijos las maravillas que Él ha hecho? La oración es algo importante. Que te vean orar hasta por los alimentos, que te vean hincarte, que te vean que te arrodillas al Señor, que te vean que pasas tiempo con Él. ¿Por qué lo haces? Algo bueno ha de haber ahí. Me acuerdo que mi abuela siempre nos ponía a orar por los alimentos antes de que mi familia fuera cristiana. Ella siempre nos ponía a orar. Y uno de mis tíos se vestía así al tipo cholo allá en los 80s, así totalmente de lo más cholo en Ciudad Juárez, ¿no? Y a ese cholote así malandrote, por llamarlo de algún modo, todavía a sus 20, 30 y hoy en día que ya tiene como 50 años, cuando iba a comer, ese cholo cerraba sus ojos y le daba gracias a Dios por la comida. Y, ¿cómo? Ese contraste de imágenes. Pero amaba tanto a mi abuela, su madre, que esa enseñanza la atesoró en su corazón. Y si quizás el resto de su vida no la vivía dando el mejor ejemplo, ni acercándose a Dios, al menos tenía una figura, una representación de que a Dios se le agradece que nos da el alimento. Pero hay alguien que ni siquiera tiene eso, hermano.
Y que a lo mejor en la casa pudiéramos tener de todo tipo de adornos, menos cosas que nos recuerdan la palabra de Dios. Que en nuestra vida podemos tener todo tipo de enseñanzas, menos la palabra de Dios. Que podamos escuchar todo tipo de música, pero menos aquella que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué figuras estás enseñando en tu casa? Los niños son muy visuales. Los hijos son muy visuales. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? La enseñanza de la palabra de Dios no alcanza a cubrirse en una escuela dominical. No alcanza a cubrirse en un aula de clase. No alcanza a cubrirse en una escuelita bíblica de vacaciones o en 2, 3 cultos a la semana. Cuando eres un maestro, necesitas hacer equipo con los padres de familia. Pero antes de hacer equipo, que tu enseñanza se refleje en el modo de vida. Que tus alumnos vean un modo de vida que digan: yo quiero ser como esa maestra. Eso es lo que ellos van a ver, hermano. Difícilmente van a recordar el versículo de donde está la historia de Jonás. Recordarán a Jonás porque es popular. Pero algo que no van a olvidar era la manera en la que su maestra los trató. No van a olvidar que tuvieron un maestro, y estoy hablando de un hombre que les enseñó el amor de Dios. Hoy en día se está procurando en algunas partes en Argentina, en algunas iglesias, que los que enseñen a los niños sean matrimonios jóvenes. Que los que enseñen a los jóvenes sean matrimonios jóvenes. ¿Saben por qué? Porque se cree que la sociedad ya no está enseñando el valor del matrimonio. La sociedad en general. Y que algunos niños en su casa tienen un matrimonio revuelto como padres. Y muchos de los niños que vamos a tener en la iglesia van a ser niños que son hijos de una madre soltera o de un padre soltero, hijos de viudos hoy en día después de esta epidemia, de este COVID. Hijos de viudos, hijos que viven con sus abuelitos porque no tienen a sus padres presentes, niños que cada 6 meses conocen a un nuevo compañero de su mamá o a una nueva compañera de su papá. Qué importante es la presencia de un varón en el aula de clase que enseñe a esos niños cómo es un varón cristiano, cómo se comporta un hombre cristiano, no solamente una maestra. Porque no tienen la figura materna. Que no nos sorprenda y no pongamos el grito en el cielo si el niño termina siendo amanerado porque solamente ha convivido con puras mujeres en su casa y en todas partes. Y algunos argentinos proponen que si los maestros son un matrimonio, pueden enseñar al menos en el aula de casa cómo se comporta, cómo convive un matrimonio cristiano. Para que cuando los jóvenes, sus líderes de jóvenes son un matrimonio cristiano, aspiren y digan: hermanos, nos ha tocado a mi esposo y a mí convencer a los jóvenes cristianos de nuestras congregaciones que el matrimonio es hermoso. Porque tienen a muchos cristianos diciéndoles: no te cases, ya te vas a echar la soga en el cuello, menso, ya te vas a amarrar. Cristianos, hermanos, enseñándoles a nuestros jóvenes. Y mi marido y yo tratando de convencer a los que se nos han acercado: mi hijo es bonito, échale ganas, éntrale, Dios te va a bendecir. Hace una semana a uno de ellos le digo: ¿cómo le va en su nueva vida matrimonial? Y dice: tenía razón, qué felicidades, qué bonito es cuando Dios está en el asunto. Está tan enamorado y tan feliz. Dice: qué hermoso es cuando Dios guía el matrimonio. Y muchos dirán: apenas empieza. Esos son los que están contaminando la iglesia. Los que dicen: sí, pues sí, ahorita se acaba de casar. No, hermano, tenemos que aprender a vivir un cristianismo abundante, que se antoje probar, que se antoje acercarse, que se antoje probarlo. Imagínese que yo le digo a usted: métase a la universidad, está bien suave, y luego me ve con unas ojerotas, una carota, hablando de los malos maestros, del trabajo que eso representa. Ay, qué cosa más horrible, ya no puedo. Y luego le digo: métete tú, ¿qué va a decir? No se me antoja. Así somos muchos cristianos.
como maestros, como padres. Pues ya no aguanto a tu papá, pero pues en Cristo somos más que vencedores. Dios nos ayudará a llevar esta cruz que nos hemos echado a cuestas. Y como maestros igual. Pues aquí, hermana, batallando con estos niños que ni caso me hacen, con estos lepes, nomás vienen a comer, a acabarse el refrigerio, pero pues aquí estamos en la obra del Señor. Enseñamos todo el tiempo, y también con nuestras clases, pero esas son adicionales. ¿Qué tal va su ministerio? Yo le pregunto. A mí esta palabra me ha cacheteado en 2 o 3 aspectos cuando la leo. ¿Qué tal está su ministerio como maestro? ¿Se antoja ser como usted como maestra? No le vengo a criticar porque yo no le conozco, pero quiero que se autoexamine. Señor, realmente reflejo que eres un Cristo vivo, al que dan ganas de seguir, al que dan ganas de imitar. Realmente reflejo que tú eres un Cristo vivo y que da una vida abundante. Y en el matrimonio, realmente reflejamos que Cristo transforma el hogar. No se me ponga triste si su hogar está en proceso de restauración. Agárrese y afírmese de la fe, de la mano de Jesús. Cuando yo me casaba, yo me iba a ir de la casa y ¿sabe cuál era mi preocupación? Se lo confieso. Decía, estos se van a matar el día que yo me vaya. Mis papás van a terminarse matando. Yo era la que les ponía orden. Desde muy pequeña, hermanos, me tocó ese paquete difícil. Con 9 años, ven Mayra, ¿verdad que tu papá dijo esto el otro día? Y luego mi papá, ¿verdad que tu mamá? Y yo así como que, ay, así, ¿no? Y luego sí, así con miedo, papá, es que usted sí dijo eso, ¿eh? Y luego con mi mamá, mamá, es que sí es cierto, usted fue la que dijo eso. Así, hermanos, me metían. Y imagínense la carga tan pesada que yo llevaba. Pero ellos me empoderaron, ¿eh? Porque ya luego yo llegaba diciendo, no, usted dijo esto, cálmese. Y me enseñaron a ser una hija que deshonraba a sus padres, porque ellos me educaron a meterme en sus problemas. Y posteriormente ya era, no le hables así y tú no le digas esto. Yo tenía que poner orden, yo me sentía bien. Luego el Señor me tuvo que poner a mí en orden, a honrarlos como padres. Entonces cuando yo me iba, yo pensaba que ellos no iban a estar bien, pero el Señor tuvo que mostrarme en su gran amor y en su gran misericordia, 20 años después de que el Señor me salvó, que Él podía restaurar y transformar los matrimonios todavía. Y hasta el día de hoy, que yo los veo llegando juntos a la misión donde mi esposo y yo trabajamos, digo, Dios es bueno realmente. No importa el tiempo que te tome, no importa el tiempo que le tome al Señor, porque no es tuyo. Renuncia a tu carne, obedécele, aplica estos principios donde vayas todos los días, estas palabras en tu mente, en tu corazón, vívelas, aplícalas y deja que Dios transforme tu casa. Porque aún así tengas 50 años y antes lo hacías mal, igual tus hijos, tus generaciones van a aprender si a partir del día de hoy empiezas a hacerlo a la manera de Dios. Dios sigue transformando matrimonios. Dios sigue avivando ministerios. Dios sigue transformando y metiendo vigor a esos ministerios. ¿Cómo no te pones de pie y oramos juntos? Se viene un tiempo difícil para nuestras generaciones. Se viene un tiempo difícil donde vamos a estar luchando con doctrinas bien tremendas, donde nuestros niños van a tener tanta información en su cabecita llena y van a llegar a tu casa con muchas cosas que les enseñaron fuera, y van a llegar a tu clase con muchas cosas que ellos saben. Y entonces tú vas a sentirte frustrada o frustrado porque vas a decir, no tengo suficiente conocimiento para enseñarles. Y en ese momento tú vas a clamar al Señor como lo vamos a hacer hoy, y tú le vas a decir, Señor,
enséñame a enseñarle a este niño, a este jovencito, a esta niña, de tu gran amor y tu poder. Úsame para tu gloria, para tu servicio. Y entonces aquello que no sabías, el Señor y su Espíritu Santo van a obrar a través de ti. Deja que Él te use. Cuando puedas, capacítate. Eso es importante, como padre, como maestro, capacítate, infórmate, aprende. Pero todo lo que no sabes, deja que el Espíritu Santo de Dios lo haga por ti. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, recibe la honra, la gloria, la alabanza, mi Señor. Quiero darte gracias porque nos has llamado, Señor, a este hermoso ministerio de ser maestros o de ser padres. Gracias porque nos has llamado a ese hermoso ministerio de la enseñanza, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por cada niño que está aquí, Señor. Que desde temprana edad pueda saber, Señor, que fuimos llamados a recordar esa palabra tuya todos los días de nuestra vida, a vivirla, a obedecerla, Señor, a ponerla por obra y transmitirla a otros. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú y tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios, vivifique en cada ministerio, Padre. Cada hogar, Señor, tu presencia, Señor, se sienta en ese sitio, Padre, para cuando otros llegan, Señor, puedan preguntar por qué en esta casa se siente algo diferente. ¿Por qué en este lugar se siente algo diferente? Que como maestros, Padre, cuando oremos por nuestros alumnos, Señor, lo hagamos con amor, pero bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestras vidas demuestren, Señor, que vivimos vidas que fueron compradas a precio de sangre, mi Señor. Rogamos, Padre eterno, por cada niño, por cada jovencito, Padre mío, en esta ciudad, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, en nuestro distrito norte de Chihuahua, Señor, porque están siendo impactados por el mundo, Señor. Enséñanos a impactarlos como padres de familia, Señor, y como maestros, mi Dios. Somos una pequeña porción, Señor. Somos un granito de arena apenas, pero en ti somos más que vencedores, Señor. Y aquel que hace la obra eres tú, mi Dios. Eres tú, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos, Padre eterno. Señor, entiendo, Padre bendito, que en este lugar hay personas, Señor, que quizás no comprenden cómo podemos hablar de victoria cuando hay luchas en el hogar, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que te manifiestes a ellos, Señor. Que te manifiestes a ellos, Padre eterno. Abre sus ojos espirituales, Señor, que se refugien en ti. Aumenta su fe para que clamen a ti, Señor, y vean el milagro hecho en su casa. Porque tú sigues transformando vidas, transformando corazones, Señor. Háblale y dile, Señor, llena mi casa. Señor, transforma mi hogar, transforma mi familia. Si es cierto lo que dice esa mujer, quiero verlo en mi casa. Quiero ver un hogar transformado, lleno por tu poder, Señor. Una vida abundante como tú ofreces, Padre, la quiero ver en mi casa, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, mi Dios, por lo que vas a hacer. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te pedimos perdón por los errores del pasado, Señor, por los errores que cometimos, Padre, por nuestras fallas, Señor. Pero esas fallas no nos van a marcar y no van a determinar nuestro futuro, porque aquel que está en Cristo es nueva criatura. Los errores que se cometieron en el pasado, eso es. Y ahora, Señor, tú haces nuevas todas las cosas, Señor mi Dios. Y te damos gracias por lo que haces y lo que vas a hacer en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, por su amable atención. Quizás me prolongué un poquitito, pero ya me voy. Les quería dejar toda esa información. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, hermanos, por la bendición de poder estar en este lugar. Agradecida con sus pastores, la hermana Margarita, el hermano Ramón. Nos sentimos muy privilegiados, muy bendecidos de cada casa que nos abrieron para comer, hermanos, para dormir. Estamos de verdad más que bendecidos, sobreabundante, hermanos, de verdad, esperábamos venir y servir a Dios,
pero créanme que nos vamos ministrados en cada detalle de ustedes para con nosotros, hermanos. No lo merecemos. Gracias porque ustedes así son y así lo dan y así entregan. Que el Señor les bendiga y les multiplique en gran manera. Muchas gracias, hermanos. Y así, para entregar este lugar a nuestra hermana Margarita, traemos unos detallitos del ministerio infantil, hermanos. Si ustedes quieren apoyar el ministerio infantil distrital y llevarse un llaverito, una taza, una camiseta como recuerdito, ahí los tenemos.